Tiene 212 kilómetros cuadrados y se encuentra a 3.450 metros sobre el nivel del mar. Esta joya turística está compartida entre las provincias de Salta y Jujuy, pero la mejor parte se encuentra en esta última. Para llegar a ellas hay que subir hasta los 4.170 metros sobre el nivel del mar, alcanzando el punto más alto de la cuesta del Lipán por la Ruta Nacional 52, desde donde podremos verlas a lo lejos. A solo 66 kilómetros de Purmamarca y su emblema, el Cerro Siete Colores, se encuentran las Salinas Grandes, una de las 7 maravillas naturales de Argentina, que están asentadas sobre la segunda reserva mundial de litio. Somos Sani Ale y esto es Edén en Argentina. Muy buenos días, gente linda. Hoy los invitamos a participar de una excursión increíble en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino. Como ya les contamos, se trata de Salinas Grandes, que no es el salar más grande de la Argentina, pero sin dudas es el más famoso. Esta excursión la realizamos desde la provincia de Salta, así que muy temprano salimos de la capital con destino a la ciudad de San Salvador de Jujuy por la Ruta 9. Este camino nos llevará hasta Purmamarca, donde desviaremos por la Ruta Nacional 52 que conecta esta localidad con el Paso de Jama, en el límite con la República de Chile. Al costado del camino pudimos observar unas flores de color amarillo intenso que estaban por todos lados y que se conoce como pasto o yuyo cubano, y se trata de una hierba muy invasiva que perjudica a los cultivos. La podemos encontrar en Salta y Jujuy, pero también llegó hasta Tucumán. Es muy difícil de erradicarla y se propaga con una facilidad asombrosa, preocupando a los agricultores de la zona. En esta ruta atravesaremos la capital de Jujuy y las localidades de Yala, Lozano, León, Volcán, Coiruro, Tumbaya y finalmente llegaremos a Purmamarca, donde haremos una parada para sacar fotos en el mirador del Cerro Siete Colores, llegando a los 2.324 metros sobre el nivel del mar. Esta excursión incluye la visita al centro de Purmamarca, a los miradores del Cerro de los Siete Colores, el recorrido al casco histórico y la feria artesanal, pero todo eso merece un video aparte que subiremos próximamente. Tomamos la Ruta Nacional 52 y nos dirigimos hacia la cuesta del Lipán, un camino serpenteante entre montañas totalmente asfaltado de unos 17 kilómetros. Desde allí comenzaremos a subir hasta llegar a los 4.170 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de esta ruta, que está señalado por un monolito. Toda esta zona, hace muchos años, estaba surcada por caminos de mulas que los lugareños usaban para ir desde la Puna hacia la Quebrada. Y en la década del 70 había un camino de tierra que era parte de la Ruta Provincial 16. Finalmente, en 1979, se nacionalizó desde Purmamarca hasta la Ruta Nacional 40, iniciándose las obras de pavimentación en el año 2000.
Al llegar al Abra de Potrerillos, donde se encuentra el monolito, comienza el descenso hacia las Salinas Grandes. Como ya contamos, están compartidas entre Salta y Jujuy, y la Ruta 52 la cruza de este a oeste en esta última provincia. Apenas llegamos a las Salinas, debemos pagar el ingreso que nos costó 1.000 pesos por persona y que es administrado por comunidades indígenas de etnias Colla y Atacama. Allí tenemos que esperar que un guía de la comunidad nos acompañe y nos relate cómo es el proceso de la extracción de sal, algo que realizan desde tiempos ancestrales. Pero no solo la sal y el agua son un tesoro aquí. Si te gustan nuestros videos y querés formar parte de nuestra comunidad, podés hacerlo totalmente gratis haciendo clic en el botón suscribirse. Solo se necesita un usuario de YouTube que podés conseguir con solo una cuenta de correo y eligiendo una contraseña. De esta manera podrás interactuar con nosotros, alentándonos, dándonos consejos y sugerencias y contando tus propias experiencias en los lugares que te mostramos. Estamos en la provincia de Jujuy, con una altura de 3.450 sobre el nivel del mar, con un clima seco. Estamos en un altiplano, ¿bien? Estas piletas son creadas para la extracción de sal de primera calidad, a comparación de la superficie. Lo sacamos de acá la sal de primera calidad porque está un poco menos expuesta a la contaminación a comparación de todo el lugar este. Entonces, lo que hacemos primero, esto ya son a base de maquinaria, digamos, que están hechos con máquinas, a comparación de lo que ya habíamos venido viendo, son pilotas más chiquititas. Esos se hicieron a pala, a pico, a fuerza humana, digamos. Entonces, esto lo que se hace en primer lugar es marcar un punto y llevarlo hasta el final de las corridas. Nosotros estas líneas, digamos, lo denominamos una corrida de piletas, que se lo marca para tener más o menos un diámetro recto. Lo que se hace es traer un tractor con un disco detrás, y el disco lo que hace es va cortando todo lo que sería el contorno de cada pileta. Y de ahí, una vez cortado el contorno, se lo trae una retroexcavadora. Lo que hace la retroexcavadora es sacarlo todo lo que sería el escombro o la parte bien compacta. Se lo carga a un camión, el camión lo que hace es ir acopiando donde vemos ahora estacionados los autos, en la rampla. Bueno, eso es todo lo que sería la sal de escombros, o la sal milenaria, que ya está hace muchísimos años. De ahí, una vez, lo que tiene la altura, las piletas es de 70 a 80 centímetros. Y de ahí esperamos a 10 a 12 meses para que se cristalice. Bien, nosotros cuando hacemos una excavación de 5 a 10 centímetros, surge el agua por sí solo, que es una agua de sal muera. Bien, que está altamente concentrada en sodio. Bien, entonces una vez hecho la pileta, lo que hace es se va formando estas partículas que vemos flotando. Estas partículas que vemos flotando se los denomina flor de sal. La que quiere puede tocarla, chicos. Únicamente. ¿Es helada? Sí, está un poco helada, pero no tanto. Bien, esto se produce gracias a los rayos del sol con el agua salmuera. Entonces, estas partículas se van agrupando, van tomando peso y tamaño y van decantando hacia la profundidad de las piletas. Y así en día 12 meses, lo que vemos en este sector ya se está, llegamos como escamas, ya se está llenando las piletas. Entonces en 12 meses está lista para ser extraída. Estos piletones son reutilizables. Esto para el año cuando ya se saca la sal, ya el piletón sigue siendo y se espera otra vez 10 a 12 meses para que se regenere de nuevo. Y así sucesivamente. Este piletón ya tiene aproximadamente más de 20 años. Así que hace 20 años se viene extrayendo del mismo piletón. ¿De qué profundidad saca sal? ¿Cómo? ¿A qué profundidad saca la sal? ¿Hasta dónde? Acá, digamos, el espesor de salina en total acá en el centro es de 1,50 m a 1,60 m. Esto únicamente está a una profundidad de 80 centímetros. O sea, la mitad de lo que sería la profundidad del salar. Bien. Cuando lo sacan hasta los 80 centímetros. Exactamente. Wow. Hasta los 80, porque cuando nosotros hicimos las piletas, por debajo queda, digamos, lo que sería el piso. Y si nosotros cuando extraemos, o el operador de la máquina quiere cavar más del 80, perjudica toda la cosecha. ¿Por qué?
porque ya una vez limpiado, lo que debajo ya hay una sal un poco más opaca, lo que sería, nosotros lo denominamos piojitos. Los piojitos son la sal, pero marrones, opacas. Entonces eso perjudicaría a la sal blanca, lo que ya necesitaría toda la cosecha del lavado, se lo va, digamos, eliminando eso, porque para ser exportada y comercializada tiene que tener un cierto mineral de porcentaje para ser vendida. Bien, entonces al lavado, digamos, con el proceso de lavado disminuye la cantidad de minerales. De ahí esto pasa a ser a una refinadora, lo que sería ya fraccionamiento de sal, o ya lo que sería una sal elaborada para la mesa, donde se lo refina, se lo muele y se le agrega el yodo. El yodo es para evitar enfermedades como la tiroides, el bocio, donde hay personas que vemos toda esta parte, todo inflamada. Entonces, para evitar esas enfermedades, lo que es, digamos, se le agrega el yodo. Bien, ¿hasta ahí me entendieron, chicos? ¿Todos? Sí. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? ¿Cuál es el tamaño total del salar? El salar es de 212 kilómetros cuadrados, que también este salar es de origen volcánico. ¿Por qué de volcánico? Porque hace 5 a 10 millones de años, cuando las placas del continente sudamericano con las placas del Pacífico se desplazaron o colisionaron, esta colisión hizo que se elevaran los cordones montañosos del lado este y la precordillera que tenemos al lado oeste, bien, del lado chileno. Ahí también dio lugar al volcán que tenemos acá en Jujuy, del lado suroeste, en la cumbre más alta, tenemos un volcán llamado Tujle, que está en la provincia de Jujuy, con una altura máxima de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, entonces este volcán, cuando se desplazaron las placas, erupcionó, despidió lava derretida, minerales, rocas, y también así, digamos, cuando se desplazaron las placas, esto quedando como una cuenca endorreica que no tiene flujo al mar o salida al mar. Entonces, gracias a las precipitaciones, fue arrastrando todos los minerales que expulsó el volcán y así formando una laguna super mineralizada aquí en la parte más baja, quedando en la parte más baja, y así también gracias a los rayos del sol se fue solidificando y otra parte evaporando, quedando salinas grandes, lo que sería, digamos, el sodio. Bien, entonces este origen volcánico, una de sus características es que hasta el día de la fecha no se registraron o no se encontraron registros fósiles marinos. Y como yo le comentaba, en el salar, acá en el centro es de una altura de 1,50 m, 1,60 m, mientras que en las orillas o al contorno del salar únicamente desde 25 a 35 centímetros de espesor. Y después ya encontramos barro, tierra y demás. Entonces, por debajo de la capa de los 30 a 35 hay una tierra negra o una ceniza negra. ¿Bien? Exactamente. Y otra comparación es que los salares de orígenes marinos contienen yodo. Este salar, como yo lo había mencionado, no contiene yodo. Digamos, lo que sería ya la segunda calidad, lo que sería la cosecha de arrastre, denominada la cosecha de arrastre, que consiste en un tractor con dos cuchillas similares a lo de la motoniveladora. Lo que hace la motoniveladora es limpiar el camino. Acá, digamos, ya es un tractor con dos cuchillas. Esta la arrastra y se lo va, digamos, formando cordones de sal. Estos cordones de sal se lo va acopiando con una máquina cargadora, lo va depositando en un camión. El camión lo va acopiando detrás de la espalda que tenemos ahí. Vemos ya unos montículos acopiados. Esos montículos son de pileta y de arrastre. Lo que sería la cosecha de arrastre se lo utiliza para un tipo más industrial. Hace pocos años, con la transición mundial hacia energías limpias, dejando atrás los combustibles contaminantes, los ojos de los países productores se volcaron hacia el metal más liviano de la tabla periódica, el litio. ¿Pero qué es el litio? Este metal fue descubierto en 1817 y es usado para desarrollar baterías para dispositivos móviles principalmente y también para impulsar vehículos eléctricos. La mayor parte de las reservas del oro blanco se encuentran en el llamado Triángulo del Litio, una zona geográfica conformada por Argentina, Bolivia y Chile, que alcanzan al 85% de las reservas de fácil extracción de este precioso metal.
En nuestro país, las reservas se concentran en los salares de 3 provincias: los salares de Hombre Muerto y Antofalla en Catamarca, Salar del Rincón en Salta y Salar de Olarós y Cauchari en Jujuy, pero están presentes en varios salares de la zona, como por ejemplo Salinas Grandes. De Salinas Grandes, un salar de 212 kilómetros cuadrados de superficie, enorme, hermoso, mucho sol, nos pegó mal el sol, así que los que vengan traigan bronceador y una camperita, porque a la 1 de la tarde hacía 11-12 grados y ahora se siente, está picante el sol. Y protector solar, eso seguro, porque pega de los dos lados, de arriba y abajo. Un informe indica que en Argentina no existe un marco legal que regule la extracción y venta de litio y que la única ganancia del Estado Nacional se da por el pago de impuestos que las empresas extranjeras hacen por la actividad que desarrollan y no por el material que se llevan, a diferencia de Bolivia y Chile, que declararon al litio un recurso estratégico. Pero no todo se trata de dinero. La forma más utilizada para la extracción de litio es la evaporación de la salmuera, y para eso se utiliza mucha agua dulce, lo que implica una pérdida enorme de este recurso en una de las zonas más áridas del planeta y de la que dependen muchas comunidades humanas y toda la fauna y flora autóctona. Los salares son cuencas endorreicas, es decir, que no tienen salida hacia el océano. Por lo tanto, estas cuencas se alimentan del agua de lluvia. Al extraer el agua salina para sacar el litio, el agua dulce pasa al salar, quitando este vital recurso que se destinaba al riego de plantaciones y al consumo humano y animal. ¿Qué pasaría si las exportaciones aumentaran de manera exponencial? Evidentemente, todo el ecosistema de la zona colapsaría, y ese es uno de los ejes del reclamo de los pueblos originarios. Las 33 comunidades originarias de etnias Colla y Atacama en 2015 elaboraron y aprobaron un documento que les llevó 2 años de trabajo, donde detallan los derechos que les asisten, entre ellos la Constitución Nacional Argentina y la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Esta demanda fue presentada ante los gobiernos provincial y nacional, sin obtener respuesta hasta el presente. Ellos cuentan que hace 13 años iniciaron una lucha pacífica para que se respeten sus derechos y ven con preocupación los anuncios de ambos gobiernos del inicio de la explotación masiva del litio, sin escuchar sus advertencias y reclamos. Para el final, te dejamos nuestra colección de fotografías de Salinas Grandes y el camino de acceso a ellas. Te agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final y te esperamos muy pronto para compartirte nuestro próximo video. Un abrazo.